Siguiendo siempre con las identidades trigonométricas, tenemos la forma de demostrarlas número 2. Para ello, para abordar las identidades en esta demostración, vamos a partir de un triángulo rectángulo donde las razones trigonométricas serían, recordemos, un simple triángulo rectángulo en donde para definir las razones trigonométricas necesitamos colocarle los datos al triángulo. Sabemos que el lado que está enfrente del ángulo recto recibe el nombre de, en este caso, hipotenusa. Ahora, para los otros dos lados o los otros dos catetos, recordemos que tenemos lo que es el ángulo de referencia. Si tomamos este ángulo de referencia, tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso, las razones trigonométricas quedarían definidas como seno del ángulo de referencia es igual a opuesto sobre hipotenusa, que sería b sobre c. Coseno del ángulo sería igual a adyacente sobre hipotenusa, que sería a sobre c. Vean, adyacente sobre hipotenusa. Tangente del ángulo sería igual a opuesto sobre adyacente, b sobre a. Ahora bien, las recíprocas para cada una de estas razones trigonométricas serían cosecante del ángulo, invertimos esta fracción, nos quedaría c sobre b. Vean, seno es b sobre c, cosecante sería c sobre b. Tenemos la recíproca para el coseno, que sería la secante. Vamos a invertir esta fracción, sería c sobre a, y la recíproca para la tangente sería cotangente del ángulo, que sería igual a b sobre, a a sobre b. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para trabajar la demostración, en lugar de colocar seno del ángulo, se va a trabajar con esta fracción, b sobre c, recordando que esta fracción hace referencia a un triángulo rectángulo como este que tenemos acá. En lugar de colocar coseno del ángulo, vamos a colocar su equivalente en esta fracción. En lugar de colocar la tangente del ángulo, lo vamos a sustituir por esta fracción. En lugar de la cosecante, ahora lo vamos a sustituir por esta fracción. Y cada vez que estemos haciendo esta sustitución, vamos a estar trabajando, es como que si estuviéramos trabajando con un triángulo rectángulo como este. Bueno, veamos entonces cómo se van a trabajar las sustituciones. Vamos a ver el primer caso, en donde vamos a denotarlo como identidades recíprocas. Para ello, lo que vamos a hacer primero es demostrar que cosecante del ángulo es igual a 1 sobre el seno del ángulo. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Sencillo. Vamos a sustituir la cosecante del ángulo y el seno del ángulo. ¿Por quiénes lo vamos a sustituir? Sencillo. El seno del ángulo, ese de acá, lo voy a sustituir por la fracción. Esas fracciones son las que vimos anteriormente, b sobre c. Y la cosecante la voy a sustituir por la fracción c sobre b. Entonces, al hacer las sustituciones tendríamos, en lugar de cosecante, me quedaría c sobre b, esa fracción, es igual, y acá tendríamos este 1 en el numerador, y en el denominador voy a sustituir lo que es la fracción para el seno del ángulo, que sería b sobre c. Acá colocamos b sobre c. Entonces, de los dos miembros, vean, vamos a ver que acá en este miembro no podemos hacer ninguna operación, entonces este miembro nos va a quedar perfectamente así. Pero en este miembro, en el miembro derecho, acá sí podemos hacer una operación. Tenemos 1 dividido entre esta fracción. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar la división de extremos por extremos entre medios por medios. Acá tendríamos c sobre b, que no vamos a hacer nada. Este 1 lo vamos a convertir en 1 entre 1 aquí en el numerador y dividido entre esta fracción. Ahora sí, vamos a aplicar la regla. Tendríamos, voy a seguir, vean, prácticamente esa fracción la sigo manteniendo, no cambia nada. Lo mismo
la voy a seguir manteniendo, vean, porque estamos llevando el proceso y acá no estamos cambiando nada. Entonces, pero acá sí, acá me va a quedar una sola fracción que sería extremo por extremo, 1 por c, y se coloca en el numerador. Tendríamos el valor de c. Entre medio por medio lo colocamos en el denominador. 1 por b sería b. Y como para demostrar identidades siempre tenemos que llegar a una igualdad, entonces es cierto que la fracción c sobre b es igual a c sobre b. Entonces esta sí es una identidad trigonométrica. Como pudimos ver ahora en esta demostración 2, se trabaja con las fracciones que dependen del triángulo rectángulo. Entonces, esa sería una forma de demostrar identidades, lo único que tendríamos que hacer operaciones con fracciones. Y en este caso, identificar que si en un miembro no podemos hacer ninguna operación, entonces ese miembro solo se va a seguir manteniendo. Continuando, veamos otra identidad que vamos a demostrar. En este caso es una identidad pitagórica. Las identidades pitagóricas prácticamente siempre vamos a trabajar con las fracciones que dependen del triángulo rectángulo, siempre. Lo único que vamos a hacer otra referencia. Veamos. Sabemos que esta es una identidad. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual que 1. El objetivo es demostrar esta identidad. Veamos cómo lo podemos hacer. Primero, en donde está seno y en donde está coseno, vamos a sustituirlo por la fracción. Recordemos, antes de avanzar, recordemos que seno cuadrado de teta es como tener seno de teta al cuadrado. Eso ya lo habíamos definido previamente, que es exactamente lo mismo. Entonces tenemos que sustituir el seno y el coseno. Para ello, seno del ángulo lo vamos a sustituir por la fracción b sobre c, y coseno del ángulo lo vamos a sustituir por la fracción a sobre c. Entonces tendríamos lo siguiente. En lugar de seno al cuadrado, vamos a colocar la fracción del seno elevada al cuadrado. A eso le vamos a sumar. En lugar de coseno al cuadrado, vamos a colocar la fracción del coseno, pero elevado al cuadrado, tal y como está por acá. Y eso tiene que ser igual que 1 que tenemos ahí. Ahora tenemos que hacer las operaciones con la potencia y las operaciones de fracciones. En este caso, recordemos que cuando tenemos una fracción elevada al cuadrado, el cuadrado se reparte para cada parte de la fracción. En este caso me quedaría b al cuadrado sobre la c también elevada al cuadrado. Es decir, el cuadrado se reparte para ambos. Más, acá sucede lo mismo, el cuadrado se reparte para la a y para la c, más a cuadrado sobre c al cuadrado, y esto sería igual que 1. Ahora bien, acá tenemos una suma con fracciones, y como podemos observar, el denominador es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar el mismo denominador y vamos a sumar los numeradores, que sería b cuadrado más a al cuadrado, y esto tendría que ser igual a 1. Acá lo único que hicimos fue resolver la suma algebraica de fracciones. Ahora bien, lo que tenemos que lograr es que esta fracción se convierta en 1. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Sencillo. Vamos a recordar este triángulo rectángulo. Recordemos que estas letras dependen de estas fracciones, y estas fracciones dependen de un triángulo rectángulo como este. Recordemos que acá teníamos la hipotenusa, acá teníamos el valor de A y acá teníamos el valor de B. Ahora bien, ¿por qué se llaman identidades pitagóricas? Porque dependen del teorema de Pitágoras. Si nosotros acá planteamos el teorema de Pitágoras, vamos a tener lo siguiente. C al cuadrado es igual, o el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso sería esto que tenemos acá. Por lo tanto, como podemos observar, lo que tenemos en el numerador, que sería esto, es igual a c cuadrado. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
En un triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, tal y como lo tenemos acá, en donde dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, lo que hicimos acá. Entonces, vamos a hacer la siguiente sustitución. En lugar de a cuadrado más b cuadrado, que sería todo esto, en lugar de ese numerador, vamos a colocar solo c cuadrado. Entonces tendríamos, en lugar de todo esto, solo c cuadrado, vean, es decir, esto que tenemos acá es lo mismo que se tiene por acá. Es exactamente lo mismo. Entonces aquí vamos a colocar c cuadrado, que es esta c cuadrado, dependiendo del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y eso tendría que ser igual a 1. Ahora, si simplificamos esto, ¿cuánto nos daría? Nos daría que 1 es igual que 1. Entonces sí, se cumple la identidad trigonométrica y por lo tanto, esto que tenemos acá, sí es una identidad trigonométrica, porque llegamos a una igualdad. Y como pudimos darnos cuenta, tuvimos que pasar por lo que eran, primero, operaciones con potencias, operaciones con fracciones, algebraicas con fracciones, y finalmente recurrimos a una sustitución del teorema de Pitágoras. Ahora, de forma general, tenemos que demostrar que esta identidad es verdadera, es decir, cosecante al cuadrado de teta sobre 1 más tangente al cuadrado de teta es igual a cotangente al cuadrado de teta. Haciéndolo mediante la demostración 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir cosecante, tangente y cotangente por las fracciones que dependen del triángulo rectángulo. Acá las tenemos. La primera, cosecante de teta es igual a c sobre b, tangente de teta es igual a b sobre a y cotangente de teta es igual a sobre b. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En lugar de cosecante, voy a colocar c sobre b, vean, c sobre b, pero elevado al cuadrado en el numerador, tal y como aparece acá. Ahora este 1 se mantiene, más, en lugar de la tangente, voy a colocar b sobre a, pero elevado al cuadrado. Y eso es igual, en lugar de la cotangente, vamos a colocar a sobre b, pero como está elevado al cuadrado, lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, primero resolvamos los cuadrados. ¿Qué hacemos cuando tenemos al cuadrado? El cuadrado se reparte para el numerador y el denominador. Nos quedaría acá c al cuadrado sobre b al cuadrado. El 1 se baja y el signo más también, lo bajamos. En este caso, el cuadrado se reparte para ambos. b al cuadrado sobre a al cuadrado es igual, acá el cuadrado se reparte para ambos también, a al cuadrado sobre b al cuadrado. Ahora bien, lo que tendríamos que hacer es que, en este caso, a este 1 le tendríamos que agregar en el denominador 1, tal y como aparece acá. ¿Por qué tendríamos que hacer este cambio? Recordemos que cuando tenemos operaciones con fracciones, por ejemplo, a sobre, vamos a poner un ejemplo sencillo. Si tenemos 3 sobre 5 más 4 sobre 7, si tenemos esta parte, para sumar esta fracción, como los denominadores son diferentes, entonces multiplicamos denominador por denominador, que sería 5 por 7, lo voy a dejar así, y ahora lo hacemos de forma cruzada, 3 por 7 más, y ahora 5 por 4. De esta forma se tiene que resolver acá solo en el denominador. Vean, en este miembro no podemos hacer nada, lo vamos a trabajar así. Exactamente lo voy a bajar acá. En el numerador tampoco podemos hacer nada, solo lo bajamos, pero en el denominador sí, tenemos que resolver esta suma de fracciones algebraicas.
Vean, primero multiplicamos los denominadores 1 por a cuadrado y lo colocamos acá en el denominador. Ahora, para el numerador solo, vean, lo que estoy haciendo prácticamente es decir que esto es el numerador y toda esta operación sería el denominador. Entonces, vean, el numerador lo bajé tal y como está y en el denominador estoy resolviendo esta operación. Primero multipliqué 1 por a cuadrado, lo puse en el denominador y ahora tendríamos 1 por a cuadrado, pero de esta forma cruzada nos quedaría a al cuadrado. Ahora vamos con la otra forma cruzada, 1 por b cuadrado, el signo más se mantiene, más b cuadrado. Ahora bien, ya resolvimos esa suma algebraica de fracciones, acá abajo en el denominador, y ahora lo que tendríamos que hacer es, acá, sustituir a cuadrado más b cuadrado. Recordemos que por el teorema de Pitágoras, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Y por qué podemos aplicar esta parte del teorema de Pitágoras? Porque recuérdense que esas fracciones dependen de un triángulo recto. Y este teorema de Pitágoras se aplica solo para los triángulos rectángulos. Entonces, en lugar de a cuadrado más b cuadrado, vamos a colocar solo c cuadrado, tal y como está acá. Entonces nos quedaría c cuadrado sobre b cuadrado, que sería este numerador. Y ahora, en lugar de este a cuadrado más b cuadrado, solo c cuadrado sobre esta a al cuadrado que teníamos acá. Ahora tenemos, en este caso, una operación de fracción entre fracción que sería extremo por extremo entre medio por medio. Nos va a quedar. Esa fracción la bajamos porque aquí no podemos hacer ninguna operación más. Acá, si multiplicamos extremo por extremo, que sería en este caso c cuadrado por a cuadrado, lo colocamos en el numerador y ahora para el denominador, los medios, b cuadrado por c cuadrado, b cuadrado por c cuadrado y como podemos observar podemos simplificar c cuadrado con c cuadrado y ¿qué nos quedaría? En el numerador a cuadrado y en el denominador b al cuadrado y prácticamente logramos cumplir lo que es la igualdad. Significa que esta identidad sí cumple con ser identidad trigonométrica. Lo único que acá tenemos que recordar bastante acerca de las operaciones con fracciones complejas, que se veía por ahí al inicio del año, cómo trabajar las fracciones complejas, ir paso por paso, numerador y denominador por separado. Entonces acá tendríamos que recordar esos procesos. Pero en eso consiste la demostración 2, en sustituir las fracciones que dependen del triángulo rectángulo en las identidades trigonométricas.